La perspectiva de Katsuki Bakugo. Un gruñido bajo y constante vibraba en mi pecho. HMPH. HM. HMPH. Entrenaba solo, como siempre. Siempre estaba enojado. Porque todo lo que veía a mi alrededor era un montón de extras, un montón de actores de reparto comportándose como si en realidad no quisieran convertirse en héroes. Actuaban como un grupo de adolescentes comunes y quejosos. Por supuesto, esa es la naturaleza de los extras. Solo ruido de fondo, esperando entre bastidores la llegada del verdadero héroe. Yo. Pero mientras terminaba mi última serie de ejercicios, explosiones controladas e intensas para aumentar mi potencia, un sonido atravesó mi concentración. Chisporroteo. Mis propias palmas chispearon con irritación. Provenía de ese extra pelirrojo y puntiagudo que parecía un erizo de mar amigable. Kirishima. Estaba junto al de cabello azul. Suzuki. Maldecí en voz baja, un TSH venenoso. No lancé un grito furioso. Ni siquiera escuché sus palabras con claridad. Pero al final, oí algo que me hizo detenerme. Mis manos, a punto de chispear, se quedaron quietas. Miré hacia allá. Porque vi que todos los demás miraban en la misma dirección. Ese extra de cabello azul, estaba diciendo algo ridículo. Algo que no podía ser cierto. Dijo que no tenía ningún don. Ninguna habilidad especial. Imposible. Si fuera verdad, ¿cómo demonios podría estar en la Academia UA? Por otro lado, los estudiantes dejaron de hablar del tema después de que el maestro Aizawa les dijera que continuaran entrenando. Más tarde, de camino a casa, el pensamiento me seguía molestando como una muela picada. Fui a mi habitación, cerré la puerta de golpe y me quedé mirando la pared, con los pósters de All Might devolviéndome la mirada con sus sonrisas congeladas e idiotas. Empecé a pensar en eso. ¿Podía ser que ese extra del examen de ingreso, realmente no tuviera un don? Pero si eso era cierto, ¿cómo había permitido la administración que entrara a OA? ¿Era rico? ¿Había comprado su lugar con una donación generosa? Pero si ese era el caso, ¿para qué molestarse siquiera en tomar el examen de ingreso? A diferencia de la mayoría de los otros idiotas, Katsuki Bakugo nunca fue estúpido. Era, de hecho, alarmantemente inteligente, lo suficientemente agudo para analizar la mayoría de las situaciones con una velocidad y claridad que rayaban en la genialidad. Y era un genio, ya fuera en combate, talento físico, académico o ciencias. Siempre era el primero. Pero en ese momento, encontró todo eso inútil. Porque le hizo recordar. Su amigo de la infancia. Conocido. Ese inútil de Deku. El que no tenía don. Y que, de repente, misteriosamente, obtuvo un don lo suficientemente poderoso como para colarse en el mismo lugar al que yo me había esforzado tanto por llegar. ¡Uah! Después de una larga noche de pensamientos turbulentos, logró dormir y se despertó temprano para llegar a la Academia UA. Ese maestro extra con ojos muertos, que parecía no haber dormido en meses, a quien Deku había identificado desde el primer momento como uno de los pocos héroes subterráneos, era Seread. No era importante para mí. Su nombre no importaba. Porque para mí, no hay más héroe que All Might, el número 1. El resto son solo más extras. El único que se convertirá en el próximo héroe número 1 soy yo. Katsuki Bakugo. Mientras estaba perdido en mis gloriosas visiones de futuro, apenas registré lo que el maestro estaba divagando hasta que terminó. Simplemente nos dijo que nos pusiéramos nuestros trajes de héroe y nos dirigiéramos al edificio de simulacros. El mismísimo All Might supervisaría una prueba de evaluación de trabajo en equipo. Después de cambiarme, estaba listo. Listo para mostrarles a todos al futuro número 1. Me quedé ahí, mis guanteletes en forma de granada pesados y reconfortantes en mis brazos, mi máscara afilada y agresiva. Mis ojos, casi por voluntad propia, encontraron al de cabello azul. Suzuki. Tenía esos inquietantes ojos rojos. Llevaba su equipo de apoyo, un montón de armadura y artilugios de aspecto torpe. Estaba manipulando un guantelete, probando su articulación. No parecía estar mirando a nadie más. Ni a mí, ni a All Might, ni a los otros extras. Solo a su propio equipo. Eso, naturalmente, me enfureció. ¿Quién se creía este extra sin don para ignorar todo? Pero no exploté. En cambio, una sonrisa desdeñosa y burlona torció mis labios. La dirigí en su dirección general por una fracción de segundo antes de girar bruscamente la cabeza. Mi mirada se posó entonces en Deku. Llevaba un traje que era una triste imitación verde del de All Might. Ese maldito nerd. ¿Todavía quiere ser héroe, incluso después de recibir un don de segunda mano? ¿De qué le servirá? Nunca será un héroe. Siempre fue débil. Ni siquiera intentó defenderse. Solo era un lastimoso llorón en la secundaria. ¿Cambiará ahora que tiene un don?
Incluso si este poder prestado es un poco fuerte, tiene un costo. Su brazo se destroza en cuanto lo usa. ¿Cómo demonios se supone que va a pelear así? Bakugo dejó de pensar en esto. Volví a mirar a Olmig, que había llegado al campo. Se paró frente a nosotros, un monumento de músculo y sonrisa. Nos miró, el símbolo de la paz en persona, y luego habló. Jóvenes futuros héroes. Ustedes son la próxima generación que tomará en serio la protección de las personas. Esta es su primera gran prueba. Servirá como evaluación de su capacidad para trabajar juntos. Hizo una pausa, como esperando que sus profundas palabras calaran en nuestros presumiblemente gruesos cráneos. Luego mostró su característica sonrisa blanca como el hueso. Esta prueba será un ejercicio de trabajo en equipo. 2 de ustedes serán seleccionados al azar. Señaló la gran pantalla detrás de él, que mostraba las caras de todos nosotros, los extras de la clase 1A. Esta pantalla elegirá al azar los equipos. Cada equipo se dividirá en 2, héroes y villanos. Los villanos deben proteger una bomba colocada en el centro del edificio. Apareció en la pantalla la imagen de una bomba cómicamente grande y caricaturesca para que toda la clase 1A la viera. Mientras tanto, el equipo designado como héroes debe entrar, asegurar la bomba y aprehender a los villanos. El objetivo es simplemente neutralizar la bomba. Si el equipo de héroes lo logra, ganan. Si el equipo de villanos logra retrasar a los héroes hasta que la bomba explote, el equipo de villanos gana. Después de explicar las reglas, nos escaneó a todos con su ardiente mirada azul. Podía sentir a los otros idiotas vibrando de emoción bajo su mirada. Todos gritaron su entendimiento, un patético coro de sí, señor. Entonces, la pantalla comenzó a girar. Nombres y caras parpadearon en un vertiginoso borrón. Se detuvo. Katsuki Bakugo. Mi imagen de mal humor apareció en la pantalla. A su lado, apareció otro rostro. Eihiro Kirishima. Nuestras 2 fotos aparecieron, y sobre ellas parpadeó la etiqueta. Villanos. Esto significaba que nuestro equipo serían los villanos. Estaríamos protegiendo la bomba. Mi mente, siempre más rápida que la de los demás, comenzó a formular una estrategia de inmediato. ¿Protección? Bien. La protegería haciendo volar a cualquiera que se acercara. Kirishima era resistente. Podría ser un buen escudo humano. O una distracción. Luego miré para ver quiénes serían los desafortunados héroes que vendrían por nosotros. La pantalla giró de nuevo. Se detuvo. Primero, un chico de cabello azul y ojos rojos. Suzuki Saito. Segundo, una chica de largo cabello negro y ojos oscuros e inteligentes. Momo Yaoyorozu. El extra sin don y la princesa de la creación. Una sonrisa salvaje y ansiosa dividió mi rostro. Esto era perfecto. Aplastaría al farsante y a la niña rica privilegiada de una sola vez. Demostrar que todos sus artilugios y cerebros no valen nada contra el poder explosivo bruto. Después de mostrar a los héroes y villanos, Olmig, que era el maestro supervisor de esta prueba, soltó otro rugido que se adecuaba a su personalidad. Prepárense, héroes y villanos. Tomen sus posiciones para comenzar la prueba. Eihiro Kirishima, y yo, Katsuki Bakugo, llegamos a nuestra posición dentro del edificio de simulacros de varios pisos. La bomba falsa estaba en una habitación central en el 5º piso, un accesorio grande y estúpido. Ya podía sentir las formas de entrada. Al otro lado, fuera de la entrada principal del edificio, Momo y Suzuki tomaron sus posiciones. Todos estábamos equipados con nuestros trajes de héroe. A través de los monitores en la sala de observación, el resto de la clase estaría mirando. Por un momento, hubo un silencio tenso y eléctrico, roto solo por el zumbido de la maquinaria y mis propias palmas impacientes que chisporroteaban. Entonces, en la pantalla principal que todos miraban, un indicador parpadeó, acompañado de una sirena estridente. La primera prueba comienza ahora. Suzuki Saito. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. No por miedo. No por emoción. Era el zumbido frío y calculado del análisis puro que emanaba de los rincones más profundos de mi mente mientras trazaba una estrategia hacia la victoria. La realidad de la situación era cruda. Tendría que enfrentar a 2 oponentes. 1. Katsuki Bakugo, poseedor del don explosión, una potencia de fuerza destructiva pura de medio a largo alcance. 2. Eihiro Kirishima, poseedor del don endurecimiento, un especialista en combate cuerpo a cuerpo con una resistencia monstruosa. Uno era apto para el asalto directo y abrumador. El otro era una fortaleza ambulante. Una combinación brutal. Suzuki-san, ¿crees que haya algún plan que podamos usar? Momo Yaoyorozu, de pie a mi lado, era indudablemente inteligente. Entendía perfectamente la dificultad de nuestra posición. Sabía que yo no tenía don.
Sabía que su propia habilidad de creación, aunque versátil, no era un botón de victoria instantánea contra oponentes tan dominantes físicamente. Requería tiempo y materiales. Exhalé un suspiro silencioso, el aire saliendo de mis pulmones en una corriente controlada que no hizo ruido. Entonces, la miré y hablé. Tengo un plan. Pero es un poco complejo. Puede que necesitemos predecir algunas cosas clave. Dije esto, y ella asintió. Entendió la implicación. Primero, necesitábamos saber si el equipo villano vendría a derrotarnos antes de que nosotros fuéramos a asegurar la bomba. Sin la más mínima vacilación, Momo declaró. Es casi seguro que, Bakugo-san vendrá hacia nosotros. Él es, ¿cómo decirlo? La persona más impaciente. Sin duda vendrá y dejará a Kirishima-kun cuidando la bomba. Tenía razón. Estaba completamente de acuerdo con esa conclusión. Correcto. Es imposible que se quede atrás a cuidarla. Vendrá hacia nosotros. Por lo tanto, debemos aprovechar eso. Sin dudarlo, comencé a sacar varios objetos de los compartimentos de mi guantelete reforzado. Eran pequeñas cápsulas cilíndricas, del tamaño de píldoras grandes, de color negro mate con una diminuta luz LED en un extremo. Momo, observó, sus oscuros ojos se abrieron una fracción con curiosidad antes de que una sonrisa aguda y comprensiva tocara sus labios. Ya había comprendido el plan. Varios minutos después, al otro lado de los monitores, la clase 1 observaba los eventos desarrollarse a través de varias cámaras. Olmigt estaba entre ellos, su característica sonrisa en su lugar mientras pensaba. Bien. No eligieron entrar directamente. Se están tomando su tiempo para elaborar un plan primero. Un buen comienzo. Naturalmente, los estudiantes también estaban viendo al equipo de héroes, que había estado fuera de la entrada del edificio durante varios minutos, discutiendo en voz baja mientras, Suzuki, producía una variedad de equipos extraños. Las cápsulas. La breve sonrisa de Momo. Luego, un claro momento de entendimiento sincronizado. Finalmente, el equipo de héroes se precipitó dentro del edificio. En otra pantalla, Katsuki Bakugo estaba haciendo exactamente lo que se había predicho de él. Le había dicho a Kirishima que había protestado con un «Oye, hombre. ¿No deberíamos mantenernos juntos? Que solo cuida la maldita bomba». Antes de lanzarse por un corredor, usando pequeñas explosiones controladas de sus palmas para propulsarse. Sus ojos escudriñaban los estériles corredores de concreto del edificio de simulacros mientras se movía, imaginando ya los movimientos que necesitaría para aplastar a los extras. Una sonrisa salvaje y triunfante estaba grabada en su rostro. El monstruo sin don y la princesa. Esto terminará en 10 segundos. Pero al momento siguiente, un pequeño objeto oscuro, una de las cápsulas, cruzó el aire hacia él desde un corredor lateral. Sus ojos, entrenados para el combate, captaron el movimiento en cámara lenta. ¡Ja! Ladró, usando una explosión rápida y aguda de su palma izquierda para impulsarse hacia atrás en un movimiento fluido. ¡Sas! La cápsula golpeó el suelo donde él acababa de estar. Por un momento, nada. Luego, con un suave siseo, liberó una enorme nube de humo blanco y espeso. La nube se expandió con velocidad antinatural, envolviendo instantáneamente el corredor y oscureciendo por completo la visión de Bakugo. ¿Qué demonios creen que hacen, extras? Piensan que este humo puede protegerlos. Su voz fue un rugido de puro desprecio desde dentro de la niebla blanca. Pensó al instante. Solo hay que volarlo todo. Pero antes de eso, decidió simplemente rodearlo. Los flanquearía. Se lanzó de lado fuera de la nube de humo, sus botas raspando contra el concreto mientras aterrizaba en un tramo despejado del pasillo. En ese mismo instante, otra cápsula idéntica fue lanzada, arqueándose hacia él desde un ángulo diferente. Esta vez, Bakugo sabía la solución. Levantó su mano derecha, con la palma abierta, una sonrisa perversa en su rostro. Muere. Un rugido aterrador que haría imaginar a cualquiera a un villano matando gente con ira intensa. Simultáneamente, desató una explosión de corto alcance desde su palma. ¡Pum! La onda expansiva golpeó la cápsula en el aire, enviándola de vuelta por el corredor donde se estrelló contra una pared con un crujido patético, su contenido dispersándose inofensivamente. «Eres demasiado agresivo, ¿sabes?» La voz venía de ¿dónde? Katsuki, se preguntó, sus pensamientos eran un gruñido silencioso y furioso, en marcado contraste con sus ardientes ojos rojos que miraban alrededor, tratando de localizar la fuente. La voz era calmada. Medida. La figura apareció en el borde cada vez más fino del humo. Era Suzuki, de pie allí, mirando a Katsuki, con una calma inquietante. Como si estuviera mirando a alguien que ya había caído en una trampa. Te acabaré ahora mismo.
Katsuki se lanzó hacia adelante, usando una explosión para impulsarse. Su velocidad aumentó en un instante. ¡Pum! Ahora estaba parado directamente frente al holograma de Suzuki, aunque no sabía que era un holograma. Su puño estaba apretado, listo para dar un golpe rápido y contundente. Monstruo sin don, mira la diferencia entre nosotros. Lo dijo una milésima de segundo antes de que el puño conectara. O, más bien, debería haber conectado. El puño de Katsuki Bakugo atravesó el torso de Suzuki con una facilidad impactante. Era como golpear una nube de niebla, un fantasma. No hubo impacto. Ni un quejido de dolor. Solo el sonido de su puño cortando el aire vacío mientras su impulso lo llevaba ligeramente hacia adelante. Sus ojos se abrieron de par en par. El chico explosivo no podía creer lo que estaba sucediendo frente a él. Pero se detuvo casi al instante, sus instintos de combate gritando, y miró hacia un lado. Allí, otro, Suzuki, estaba de pie, a unos metros del pasillo, saludando con calma, una leve sonrisa burlona en sus labios. ¿Qué pasa? ¿Le pegaste a un fantasma? La mente de Katsuki trabajó a la velocidad del rayo. ¿Qué está pasando? Se suponía que le había pegado. ¿Por qué mi puño lo atravesó? ¿Por qué aparece allí? ¿Tiene un don y estaba mintiendo? Pero rápidamente descartó esa conclusión. ¿Por qué mentiría sobre no tener don y luego lo revelaría al momento siguiente? No. Hay un truco aquí. Lo que Katsuki no había notado, su atención perfectamente monopolizada por los Infurians hologramas, eran las pequeñas unidades proyectoras en forma de disco colocadas discretamente en varias secciones de las paredes del corredor. Además, los compuestos químicos dentro de la nube de humo inicial estaban mezclados con micropartículas reflectantes de luz. Juntos, permitían la rápida formación de imágenes holográficas altamente realistas y móviles. Este era uno de los artículos de apoyo que Suzuki había creado con la ayuda de Meiatsume. Lo había llamado Ilusión de Misterio. Sí, el nombre sonaba cursi. Pero en verdad, era la inspiración directa para su posibilidad, porque estaba diseñado basándose en las habilidades del enemigo de Spider-Man, Misterio, de las películas de Tomoyano. Katsuki reaccionó con su furia típica. Se lanzó hacia el nuevo holograma, una explosión horizontal desde sus pies lo envió como un misil. Otro golpe. Otro pase a través. Solo una ilusión óptica. Por otro lado, el verdadero Suzuki estaba usando la cobertura proporcionada por el humo remanente y la distracción visual para moverse silenciosamente a lo largo de la pared. Un pequeño dispositivo en su cinturón emitía un zumbido de baja frecuencia que ayudaba a enmascarar su firma térmica contra el concreto. Estos trucos no funcionarán por mucho tiempo. Suzuki sabía con total certeza que Bakugo no permanecería en esta trampa por mucho tiempo. Los sonidos de explosiones frente a mí sonaban como un concurso de lanzamiento de dinamita. Continuó por más de un minuto, una sinfonía de pura rabia desperdiciada, mientras Katsuki volaba holograma tras holograma, cada uno parpadeando y desapareciendo a medida que los proyectores eran inevitablemente atrapados en el fuego cruzado. Finalmente, se detuvo. Respiraba entrecortadamente, más por la ira que por el esfuerzo. Sus agudos ojos captaron un tenue destello de luz reflejada en un pequeño dispositivo en la pared cerca del techo. ¡Ja! Te encontré. Con un gruñido victorioso, señaló con un dedo y soltó una explosión precisa. ¡Pum! La pequeña unidad proyectora se hizo añicos, emitiendo una lluvia de chispas antes de apagarse. Al instante, el holograma restante de Suzuki parpadeó y murió. Katsuki sonrió, una expresión de triunfo salvaje en su rostro. ¡Qué movimiento tan tonto! Usar cámaras para intentar detenerme. Pusiste estas cosas en las paredes, ¿verdad? Señalaba los pequeños dispositivos destruidos, entendiendo ahora su principio holográfico. Pero para Bakugo, todo este asunto parecía un truco de payaso usado contra él. Lo que más le enfurecía era que había perdido un minuto entero golpeando nada más que elaborados juegos de luces. Esto está mal. Lo descubrió muy rápido. Suzuki pensó esto, pero no se retiró. En el momento en que Katsuki destruyó el último proyector 3D, el verdadero Suzuki ya se había revelado, saliendo de un hueco en la pared. Katsuki lo vio de inmediato. Pero en lugar de huir o evadir, Suzuki se mantuvo firme. Levantó las manos, no en señal de rendición, sino en una postura de combate, los guanteletes zumbando con una baja carga de energía. Esta postura hizo que la ira de Katsuki alcanzara nuevas alturas. Miró a Suzuki con total desprecio. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pelear contra mí de verdad? ¿Por qué no te rindes y terminas esta farsa, payaso? Las palabras eran duras, crueles para los estándares normales.
Pero para Suzuki, eran solo ruido ordinario. Menos que ordinario, incluso. Le parecían embarazosas. Así que simplemente miró a Katsuki, como si él fuera el payaso y dijo, con voz plana y sin inflexiones. ¿Ya terminaste de hablar y gritar? ¿Por qué no te acercas si vas a hacer algo? No parecía que Katsuki fuera a perder otro segundo. El sonido de las explosiones de sus palmas estalló antes de que se lanzara hacia adelante. En menos de un segundo, estaba al lado de Suzuki. Su puño, dejando un rastro de humo y chispas, apuntaba directamente a la cara de Suzuki. Pero antes de que pudiera conectar, sin que el chico explosivo lo supiera, un pequeño objeto, otra cápsula, pero diferente, fue lanzado hacia él desde atrás. Vino de una rejilla de ventilación alta en la pared. Estalló justo antes de alcanzarlo, rociándolo con una fina niebla inodora que cubrió sus brazos, sus manos, su cuello. Desde el otro lado de la rejilla, Momo Yaoyorozu, que había usado la distracción para crear y desplegar la cápsula con eficiencia, sonrió y susurró para sí misma. Bien hecho. La operación fue un éxito. Katsuki fue alcanzado. Una aplicación directa. El rocío era un compuesto especial que Suzuki había formulado específicamente para él, con la ayuda de Momo, en su rápida creación. Esta sustancia funcionaba neutralizando temporalmente el sudor similar a la nitroglicerina que producía el don de Bakugo. Por un breve periodo, no podría crear chispas. Ninguna explosión. Y así, sucedió. Este había sido el plan entre Momo y Suzuki desde el principio. Suzuki usó el dispositivo holográfico para atraer y consumir completamente la atención de Katsuki, haciéndole perder toda conciencia de la ubicación de Momo. En esa ventana crucial, Momo usó ese punto ciego para golpear a Katsuki desde un ángulo inesperado con esta solución, que inhibiría su don de explosión por un período predeterminado. Katsuki se detuvo en seco, su puño aún extendido pero ahora desprovisto de su chisporroteo mortal. Miró sus propias palmas secas e inertes. Silencio. Sin chisporroteos. Sin chispas. Su arma principal se había ido. Levantó la vista, sus ojos carmesí abiertos con una mezcla de conmoción, furia y una comprensión humillante que comenzaba a amanecer. El extra sin don y la princesa de la creación acababan de desarmar al gran Katsuki Bakugo. Suzuki Saito. Me miró como si estuviera a punto de estallar por la pura e inalterada furia. Katsuki Bakugo. Al final, soltó un suspiro bajo y gutural, el sonido del vapor escapando de una válvula presurizada. Luego me miró y habló, su voz una calma forzada sobre un volcán hirviente. No pensé que la princesa interferiría, inútil sin don. Pero eso es todo, ¿no? Detuviste mi don por unos minutos. Interesante. Y también, como era de esperar, por más loco que pareciera, era igualmente inteligente. La verdad detrás de toda esta rabia era una mente que trabajaba las 24 horas, calculando, analizando. Esto era lo más desconcertante de él, no solo para mí, sino para cualquiera que lo conociera. Katsuki Bakugo era, a nivel personal, increíblemente inteligente. Disciplinado. Poseía todos los rasgos necesarios para convertirse en un gran héroe. Pero siempre se veía a sí mismo a través de una lente egoísta y singular. No porque no pudiera ver a los demás, sino porque se veía a sí mismo con una superioridad tan inmensa e incuestionable. En este momento, Katsuki estaba mirando mi rostro con una expresión que se había enfriado ligeramente, volviéndose más analítica, antes de asentarse de nuevo en una postura asesina. Miré a Momo, que también lo observaba desde la distancia cerca del conducto de ventilación. Hice un leve movimiento de cabeza casi imperceptible. Era una señal que habíamos acordado. Su significado era simple. Procede a la siguiente ubicación. Prepara todo. Te seguiré cuando termine. El chico explosivo no miró atrás. Había notado este pequeño intercambio, por supuesto que lo hizo, sus ojos no perdían detalle, pero no giró la cabeza. En cambio, mantuvo su ardiente mirada carmesí fija en el chico de cabello azul frente a él, que también había adoptado una postura de combate. Un extraño silencio eléctrico flotó entre los dos por un segundo. Una cuenta regresiva silenciosa. Entonces, Katsuki se abalanzó. No podía usar su don, sus explosiones, en ese momento. El compuesto rociado sobre él había neutralizado las propiedades combustibles de su sudor de nitroglicerina. Pero entendía, su mente aguda ya lo había calculado, que su don regresaría en 3 o 4 minutos como máximo. Entonces, ¿se detendría? ¿Intentaría retirarse hasta que su poder regresara? La respuesta era, imposible. ¿Cómo podría el futuro héroe número 1 huir de una simple persona sin don? Eso sería un insulto a su propio ser. Así que lanzó un puñetazo.
Un golpe directo y preciso apuntando directamente a mi cara. En respuesta a este puñetazo, Suzuki inclinó la cabeza una fracción, levantando su antebrazo con guantelete para desviar la trayectoria. Simultáneamente, usó su mano libre para dar un contragolpe dirigido a las costillas de Katsuki. Pero, Katsuki era rápido. Brutalmente, naturalmente rápido. Usó su propia mano libre para golpear el puño entrante hacia abajo en un movimiento cortante, enviando el brazo de Suzuki fuera de línea y alterando su equilibrio. ¿Ves la diferencia entre nosotros? Incluso sin mi don, sigo siendo mejor que tú. La voz era un gruñido bajo y villanesco. Siguió la desviación con una patada circular inversa dirigida horizontalmente al punto medio del estómago de Suzuki. ¡Sas! Pero de repente, Katsuki vio el cuerpo del chico sin don retroceder varios metros hacia atrás de una manera antinatural. No fue un salto o una esquiva. Sus pies parecían deslizarse por el suelo como impulsados por ruedas silenciosas. Luego, se detuvo y miró a Katsuki. Eres físicamente más fuerte que yo, incluso con tu don anulado. Pero esta pelea nunca fue justa desde el principio. Suzuki adoptó una postura de combate diferente esta vez. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Pero no era esa sonrisa fría y analítica, ni una sonrisa de confianza. Era una sonrisa tranquila y plácida. La sonrisa de alguien que ya ha entrado en una batalla con un 100% de certeza de victoria. Bien entonces. Muéstrame lo que tienes. Katsuki resopló con esa característica desdén y movió su cuerpo hacia Suzuki. Corrió en línea recta, su movimiento fluido y rápido, un testimonio del poder explosivo latente en sus músculos incluso sin las chispas. Usó ese poder para una patada a media altura dirigida nuevamente al estómago. Este movimiento estaba diseñado para forzar a Suzuki a esquivar, abriéndolo para un golpe diferente con su pie izquierdo. Pero lo que sucedió después fue una sorpresa. Suzuki no movió ninguna parte de su cuerpo para evadir. Simplemente se quedó allí. Y recibió la patada. Con toda su fuerza. ¡Pum! Los ojos de Katsuki se abrieron. ¿Por qué no se movió? Pateé con fuerza considerable, en un punto vulnerable. La verdad, desconocida para él, era que uno de los dispositivos de apoyo que Suzuki llevaba se había activado en ese preciso momento. Amortiguador de impacto. Uno de sus inventos personales. Este dispositivo absorbía los golpes cinéticos para aumentar la estabilidad del usuario. Por supuesto, tenía límites y no había alcanzado su máximo potencial. Pero en este momento, Katsuki no estaba en plena capacidad, careciendo de sus explosiones. Así que, Suzuki no evitó este ataque. Miró a Katsuki con un dejo de burla antes de hablar. Justo estaba pensando que esta pelea ya no es justa para ti. Porque voy a ganar con bastante facilidad. Y entonces, agarró el pie que aún estaba presionado contra su estómago con un fuerte agarre como un tornillo de banco. Activó el tercer dispositivo que quería probar en este momento crucial. Guantelete de mejora avanzada. Katsuki miró, desconcertado, la mano que sostenía su pie. Intentó tirar de su pierna hacia atrás, para liberarse, pero no pudo. Era como si su pie estuviera fusionado al lugar. Y, por supuesto, ese algo era el amortiguador de impacto de Suzuki, que había activado un sistema de bloqueo magnético con los componentes metálicos en la bota de Bakugo, anclándolo efectivamente en su lugar. Al momento siguiente, su mano realizó la función del dispositivo de mejora. Sostuvo el pie firmemente, y luego, después de desactivar el bloqueo del amortiguador, giró. Un movimiento brusco y poderoso alimentado por servomotores e hidráulica. Katsuki, que había estado tirando para liberarse sin éxito, fue lanzado con una fuerza tremenda. Voló por el aire, un proyectil rubio, y se estrelló de espaldas contra la sólida pared de concreto a varios metros de distancia. ¡Pum! El impacto resonó en todo el pasillo. El dolor se extendió por toda su espalda, agudo y radiante. ¿Y bien? ¿Qué te parece el poder que proporcionan estas herramientas? Supongo que sabes que tu don volverá en unos 2 minutos, ¿verdad? Así que no tengo tiempo para jugar más que esto. Suzuki presionó un botón en su guantelete en el momento en que terminó de hablar, apuntando el dispositivo hacia el aturdido Bakugo. Una red, compacta y lastrada, salió disparada con un neumático soplido. Se desplegó en menos de un segundo, envolviéndose firmemente alrededor del torso y las piernas de Bakugo, sujetando sus brazos a los costados. En el segundo después de que la red se desplegara, un olor emanó de sus fibras. Un olor químico dulce y empalagoso. Bakugo, instintivamente quiso taparse la nariz, pero sus brazos estaban atrapados. Antes de que pudiera contener la respiración, sintió un mareo repentino e intenso.
Su cabeza daba vueltas, el mundo se inclinaba sobre su eje. No te preocupes. No es veneno. Es solo un anestésico casero. Funciona como tranquilizante neuronal. Creo que lo necesitarás después de esta derrota. Sin mirar atrás, Suzuki se dio la vuelta y se fue, sus botas resonando suavemente por el corredor. Tenía una bomba que encontrar y un escudo pelirrojo que sortear. Mientras tanto, la cabeza de Katsuki Bakugo resonaba con tremenda dificultad. Su visión se nubló en los bordes. En menos de un segundo, sintió un abrumador deseo de cerrar los ojos. Perdí contra una persona sin don. ¿De esta manera humillante? Imposible. Tengo que levantarme. ¿Qué está pasando? Mi cuerpo siente que quiere desaparecer. Mis ojos quieren cerrarse. ¡No! Al final, en un solo segundo, su cuerpo se hundió contra la pared, luego se deslizó al suelo, completamente incapaz de levantarse. Observó, a través de párpados cada vez más pesados, cómo ese extra de cabello azul se alejaba como si hubiera completado una tarea mundana. Derrotado por un extra. De esta manera vergonzosa. Imposible. Me levantaré. Lo atraparé y lo haré volar en pedazos. No puedo perder así. Al mismo tiempo, ocurría una cruel ironía. Entre sus dedos, podía sentirlo. Un leve chisporroteo familiar. Su sudor se estaba volviendo combustible de nuevo. Su don estaba regresando. Pero su cuerpo perdía fuerza con cada segundo que inhalaba involuntariamente el gas tranquilizante que saturaba la red. No había contenido la respiración a tiempo porque el gas lo golpeó directamente en la cara en el momento en que la red se desplegó, por lo que sus efectos se apoderaron de él con una velocidad aterradora. Menos de un minuto después, sin siquiera darse cuenta del momento exacto, los ojos de Katsuki Bakugo se cerraron, y perdió el conocimiento por completo. Su cabeza se ladeó con un suave golpe contra el concreto. Las débiles chispas que regresaban en sus palmas se apagaron, sin respuesta. En la sala de observación, la clase 1 estaba sentada en un silencio absoluto y atónito. Cada persona tenía la mandíbula, metafórica si no literalmente, en el suelo en los últimos momentos. Habían visto la batalla, aunque no podían escuchar el diálogo entre los combatientes. Habían visto a Katsuki parecer estar en control, y luego perder repentinamente la capacidad de crear explosiones. Luego, hubo una pelea que duró menos de un minuto, intercambios rápidos y brutales entre Katsuki y Suzuki. Pero lo que más los sorprendió fue el final. Katsuki Bakugo, la persona más explosivamente segura de la clase, había perdido. Y de una manera humillantemente clínica. Atrapado, drogado y dejado inconsciente en un pasillo. Uno de los más impactados fue Izuku Midoriya. Su mano, sosteniendo su cuaderno, temblaba violentamente. No podía creerlo. Su conocido de la infancia. La persona que siempre había sido victoriosa, siempre en la cima, había perdido. Y contra una persona que no podía comprender. Una persona sin don, usando tecnología para cerrar la brecha. Una persona, como él, pero de una manera completamente diferente. Suzuki, no se había detenido. No se había rendido a la desesperación. Había intentado, a su manera única. No como Izuku, que se había sometido durante años sin defenderse. Si Izuku no hubiera recibido One for All, habría sido solo una cara más entre la multitud. Mientras que, Suzuki, había continuado por este camino de todos modos. Midoriya, no podía imaginar que fuera posible. Pero había sucedido. Su torturador de la infancia, la fuerza imparable de su pasado, había sido vencido. Kacchan, perdió. Lo susurró para sí mismo, como si no pudiera creer las palabras que salían de su propia boca. En la pantalla, la imagen de un Bakugo, pacíficamente inconsciente, envuelto en una red, era más surrealista que cualquier ataque de villano. La sala de observación permaneció en silencio, el peso de la sorpresa se asentó sobre ellos como una manta gruesa. La jerarquía de la clase 1 ya acababa de ser reajustada violenta y silenciosamente. Eijiro Kirishima. Después de que mi compañero saliera disparado de la habitación, no lo seguí de inmediato. No porque no quisiera pelear, sino porque sabía, y esta era la mejor decisión estratégica, que debía quedarme con la bomba. Al final, esto era una batalla en equipo de 2, no de 1. Si dejaba esta habitación, abriría un camino claro para que alguien se colara, desactivara la bomba y asegurara nuestra derrota. Quizás la razón por la que me quedé fue exactamente esa. Al final, suspiré. Un minuto después, podía escuchar las explosiones del otro lado. El edificio simulado en el que estábamos tenía 4 pisos. Nosotros estábamos en el tercero. Podía sentir fácilmente que la batalla cercana estaba teniendo lugar en el segundo piso, quizás a poca distancia de la escalera central. Dales duro, hombre.
Muéstrales tu espíritu viril. Animé a mi compañero desde lejos mientras escuchaba los sonidos de las explosiones, imaginando las escenas. Quizás no estaba allí, pero no era estúpido. Dado que los sonidos de las explosiones estaban presentes, significaba que, Bakugo, todavía estaba peleando. Además, sabía que nuestros oponentes no eran del tipo que confiaban en la fuerza bruta. Confiaban en la inteligencia. Pero al mismo tiempo, sabía que la inteligencia de mi compañero no era deficiente. Era uno de los más inteligentes de la clase, al menos en calificaciones. Eso era lo que creía. Pero pronto, el tiempo pasó. Y entonces, de repente, las explosiones que habían estado ocurriendo allí, se detuvieron. Conocía a mi compañero. Era la persona más enojada del universo. Era imposible que dejara de usar sus explosiones a menos que se viera obligado a hacerlo. ¿Podría ser que perdió? Era una posibilidad que había imaginado, pero la rechacé. Bakugo tenía una habilidad y un poder inmensos. Solo llevábamos 2 semanas aquí, pero aún así, sabía que el tipo tenía más que suficiente para no ser detenido en un período de tiempo tan corto. Incluso si hubiera sido vencido, debería haber tomado mucho más tiempo. Por supuesto, Kirishima no sabía que Suzuki había estado planeando y poseía varias estrategias para derrotar a todos en la clase, gracias a su conocimiento previo. Si lo hubiera sabido, definitivamente habría reconsiderado esa conclusión. Después de terminar su evaluación interna, Kirishima miró la bomba que se suponía debía proteger. Era un accesorio cómicamente grande y caricaturesco en el centro de la habitación, por lo demás vacía. Confirmó que nadie había venido por la puerta trasera de la habitación. La habitación tenía 2 puertas. Una al frente, donde esperaba problemas, y otra atrás. Así que se posicionó en el medio, sus ojos moviéndose entre ambos puntos. Estaba listo para endurecerse en cualquier momento y pelear si alguien entraba. Pero en ese mismo momento, escuchó un sonido que se acercaba desde el otro lado. Desde la puerta principal. Miró hacia ella. El sonido se acercaba cada segundo. El corazón del chico pelirrojo no latía con fuerza por miedo. Era por concentración, emoción y el deseo de pelear. Quería demostrar que era el escudo irrompible, capaz de proteger a cualquiera. Esta misión específica, en este momento, era proteger esta bomba. Y haría eso, pase lo que pase. Por supuesto, solo pasaron unos minutos antes de que el sonido llegara justo afuera. La puerta se abrió con un leve chirrido. La figura que entró era simple. Un chico de cabello rubio puntiagudo y afilados ojos rojos. Mis propios ojos se iluminaron al instante. «Oye, ¿eres tú? ¿Los venciste?», le pregunté a mi compañero. Él no respondió. Solo se quedó allí, en silencio. Pero su expresión habitual, la máscara permanentemente enojada y con el ceño fruncido, todavía estaba en su lugar. Así que comencé a sentirme aliviado. Lo vi a sentir con calma después de mirarme. No dijo nada. Pero sentí que algo andaba mal. No debería estar emocionado, feliz después de derrotar a alguien. Pero parecía completamente desinteresado. Incluso miró la bomba de nuevo antes de volver a mirarme, fijando sus ojos en mí con una expresión peculiar y contemplativa. ¿Hay algún problema, compañero?, le pregunté, gesticulando como para preguntar si algo había sucedido allá abajo. Pero no respondió. Estaba en silencio. Parecía que estaba pensando en algo. Finalmente, me habló de una manera extraña. Definitivamente no era su tono habitual. Tu don es realmente notable, Kirishima. Después de decir esto, lo vi sacar algo que parecía una cápsula y lanzarla hacia mí. Una acción refleja que ni siquiera sabía que poseía se activó. Esquivé esa cápsula. Estalló de repente en el aire. No con humo, sino con una luz cegadora y abrasadora. Inundó mi visión directamente. Estaba mirándola fijamente. La luz era tan intensamente brillante que no tuve más remedio que cerrar los ojos con fuerza. Rayos. En el momento en que cerré los ojos, escuché un sonido que venía de abajo. Todo esto sucedió en un solo segundo. Pero por una extraña razón, recordé lo que me había dicho hace un segundo. Tu don es realmente notable, Kirishima. Ya había escuchado esa frase antes. No era exactamente lo que Suzuki me había dicho durante el entrenamiento. Pero ¿cómo sabría, Bakugo, esa frase? ¿Y por qué me la diría en este momento? Estas preguntas se precipitaron en mi mente, pero no hubo tiempo para respuestas. Antes de que pudiera procesarlas, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía quebradizo. Escuché un sonido, una explosión. En esa fracción de segundo, pensé que el sonido venía de Bakugo. Pero resultó que venía de abajo. ¡Pum! ¡Crash! El suelo directamente debajo de mí se hizo añicos. Mis ojos aún estaban bien cerrados por la bomba de luz, así que no tenía forma de ver, de reaccionar, de esquivar.
Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Crash. En la sala de observación con la clase 1, Ayol Mips. Todos habían estado viendo la escena desde el principio. La llegada de Bakugo los había dejado totalmente desconcertados. Kaminari Denki, el chico del don eléctrico y cabello amarillo, estaba mirando con la boca abierta. Espera, ¿qué? ¿No acababa de noquearlo? ¿Cómo es que está aquí? No era el único. Toda la clase estaba en un estado de shock similar. Todos miraban la pantalla, totalmente confundidos, sus preguntas prácticamente visibles en el aire. ¿No fue derrotado, Bakugo? ¿Por qué está allí? Lo estaban cuestionando seriamente por un segundo. Pero, Izuku Midoriya, no estaba entre los confundidos. Conocía demasiado bien a Bakugo. En el momento en que vio la figura en la pantalla, lo supo. La persona frente a Kirishima no era él. Dijo en voz baja, casi para sí mismo, pero su costumbre de murmurar llevó sus palabras a los demás. Es ese método. El que, Suzuki-san usó otra vez. Parece que lo está usando para transformarse y adoptar la apariencia de Kacchan. Su cuaderno estaba abierto, su pluma volando por la página mientras escribía conclusiones a la velocidad del rayo. Un disfraz holográfico. Está usando la forma de Kacchan como cobertura para bajar la guardia de Kirishima-kun. Suzuki se está acercando a Kirishima bajo una identidad falsa. Este análisis rápido como un rayo llegó a toda la clase en menos de un minuto. Entendieron lo que estaba pasando. Pero entonces, el falso, Katsuki, comenzó a hacer cosas extrañas. Primero, caminó hacia la bomba, sin decir una sola palabra mientras, Kirishima, en la pantalla intentaba hablar con él. Al final, pareció presionar un botón en su muñeca, una acción que no estaba clara para ellos, y para nadie, gracias a la superposición del holograma. Luego, de repente, lanzó una cápsula a Kirishima. La clase 1, reconoció esta cápsula. Era del mismo tipo que se usó antes para liberar la cortina de humo. Pero a diferencia de la escena anterior, todos en la sala de observación también se vieron obligados a cerrar los ojos. Porque la cápsula estalló de repente, liberando un destello de luz tan brillante que blanqueó sus monitores e inundó la tenue sala de observación. Todos se estremecieron, levantando las manos para protegerse los ojos. ¡Ga! Mis ojos. ¿Qué fue eso? No solo ellos, sino que, Kirishima, también había cerrado los ojos. Vieron al pelirrojo endurecer instintivamente su piel en un instante para protegerse. Pero desafortunadamente, el suelo debajo de él explotó. Cuando la luz se apagó en sus pantallas, Kirishima había caído por el agujero, cayendo al segundo piso con un fuerte golpe. Gracias a su endurecimiento, no estaba gravemente herido. Sintió algo de dolor, lo sacudió y se puso de pie casi de inmediato. Miró hacia arriba a través del nuevo agujero en el techo, su expresión era de conmoción y traición. Allí, parado al borde del agujero, mirándolo hacia abajo, estaba Suzuki Saito. Sin holograma. Solo él, con su equipo, y una pequeña sonrisa serena. Por desgracia, no fue suficiente para ganar en esa ubicación. Después de decir esto, pareció mirar hacia otra dirección. Esto hizo que, Kirishima, que estaba mirando fijamente a Suzuki, cambiara su mirada. De repente, vio a una chica de largo cabello negro y hermosos ojos oscuros también mirándolo desde un lugar diferente en el segundo piso. Momo Yaoyorozu. Ella sonrió y dijo, agradablemente. Bueno, el plan se ha ejecutado. Parece que hemos ganado. En ese mismo momento, arriba en el tercer piso, Suzuki, ya había llegado a la bomba. Puso una mano sobre su superficie caricaturesca. En ese momento, una voz computarizada resonó a través del sistema de megafonía del edificio y los altavoces de la sala de observación. La bomba ha sido asegurada. La primera prueba ha terminado. Los ganadores. El equipo de héroes, Suzuki Saito, y Momo Yaoyorozu. Silencio. Luego, una liberación colectiva y lenta de la respiración contenida en la sala de observación. Acababan de presenciar una clase magistral de engaño táctico, desinformación y trabajo en equipo. El estudiante sin don y la prodigio de la creación no solo habían vencido al gigante explosivo, sino que también habían superado al escudo irrompible, asegurando una victoria impecable. Eijiro Kirishima se quedó entre los escombros en el segundo piso, mirando hacia arriba por el agujero, luego hacia Momo, su piel endurecida se suavizó de nuevo a la normalidad. Una amplia sonrisa, genuina y ligeramente avergonzada, se extendió por su rostro. Vaya, eso fue tan poco varonil de mi parte caer en eso. Pero, eso también fue realmente genial. Había sido engañado, superado en inteligencia y derrotado. Pero ni siquiera podía enfadarse. Acababa de ver algo increíble.
Después de la victoria del equipo de héroes, regresaron a la sala de observación junto con Kirishima. Al otro lado, All Might había ido a buscar al inconsciente, Bakugo. Suzuki también se había acercado a él, comprobando su estado con un aire clínico y desapegado. Además, produjo una hoja de datos médicos de un compartimento en su cinturón, confirmando que el anestésico que usó no era tóxico y no causaba problemas duraderos. All Might tomó la hoja ofrecida, sus dedos masivos sorprendentemente suaves mientras sostenía el frágil papel. Sus ojos azules escanearon la jerga técnica y el desglose químico. Una amplia sonrisa de aprobación se extendió por su rostro. Bien hecho. Eso es aún mejor. Su voz resonante llenó la habitación, sacudiendo parte de la tensión residual. Los estudiantes de la clase 1A miraban ahora a los dos estudiantes ganadores con una mezcla de asombro, confusión e intensa curiosidad. Habían observado dos personas, una sin ningún superpoder, la otra con un poder no adecuado para el combate directo, habían derrotado a dos de los luchadores más fuertes de la clase 1A, y lo habían hecho con tácticas increíblemente inteligentes. Kaminari Denki no pudo contenerse. Se lanzó hacia adelante, un borrón de cabello amarillo y emoción, y palmoteó el hombro de Suzuki, un movimiento que hizo que Suzuki se tensara casi imperceptiblemente. Amigo. Eso fue tan increíble. Detrás de él, Mina Asido, estaba radiante, su piel rosada sonrojada por la euforia. ¿Sí? Eso fue, como, lo más genial de la historia. Agregó, su voz refrescantemente brillante. Suzuki, por otro lado, permaneció muy tranquilo. Los miró antes de hablar en un tono responsable y lleno de elogios que era un espejo perfecto de un estudiante modelo. Esta fue verdaderamente una batalla heroica. Su equipo ganó con una espléndida estrategia. Así es. ¡Qué victoria! El otro equipo ni siquiera tuvo oportunidad. Mina respondió rápidamente, riendo. Lo había visto, y fue fantástico. El equipo de héroes había ganado con una facilidad abrumadora. Cierto, no sabían la mayor parte de lo que sucedió durante la pelea debido a los puntos ciegos de las cámaras y las cortinas de humo, pero era obvio que había sido una victoria aplastante para los héroes sobre los villanos. Eso no es del todo exacto. Eran muy fuertes. Nosotros dos tuvimos que pensar mucho antes de ejecutar este plan. Después de escuchar esto, All Might, que finalmente había terminado de asegurarse de que Bakugo solo estaba durmiendo la mona en un banco en la esquina, regresó con los estudiantes reunidos. Señaló al equipo de héroes y miró a los otros miembros de la clase 1A. Muy bien, jóvenes. Ahora que la primera prueba ha concluido, es hora de pasar a su evaluación. Es hora de que me digan la razón por la que el equipo de héroes fue victorioso. El foco de la prueba se desplazó hacia el grupo de estudiantes que aún no habían hablado. Ninguno de ellos habló de inmediato. Todos estaban pensando, al parecer, repitiendo los eventos en sus cabezas. Pero, Tenbya Ida, el representante de clase con gafas, responsable y muy inteligente, levantó la mano con precisión de pistón. Señor. Estoy preparado para hablar. All Might le indicó que continuara. Procede, joven Ida. La atención de la clase se volvió hacia Ida. Ajustó sus gafas con un chasquido agudo y comenzó a narrar los eventos basándose en sus deducciones. En primer lugar, el equipo de héroes usó su intelecto. Sabían que Bakugo-kun vendría hacia ellos y dejaría la bomba atrás para enfrentarse rápidamente a los héroes. Miró hacia Momo, quien hizo un solo y elegante movimiento de cabeza de confirmación. Y Ida, asegurado por esto, continuó. En ese momento, decidieron dividir sus roles. Primero, Yaoyorozu-san iría por detrás y esperaría la llegada de Bakugo-kun, mientras que Suzuki-san actuaría como Sebo en ese momento. Mientras decía esto, la clase imaginó la operación. El desglose minuto a minuto que Ida estaba dando coincidía exactamente con lo que habían deducido. Suzuki sirvió como Sebo mientras Momo se posicionaba como atacante por detrás. En el momento en que Bakugo se distrajo, ella lo golpeó con esa cápsula en la espalda. Pero mientras Ida explicaba esto, Tsuyu Asui levantó la mano y soltó un suave croar de rana. ¿Pero qué era la sustancia que usaste para evitar que el don de Bakugo-chan hiciera explosiones? La mayoría de los estudiantes de la clase 1A volvieron la cabeza hacia Suzuki y Momo. Por otro lado, Momo estaba preparada. Sacó una cápsula que había obtenido de Suzuki antes y la sostuvo, gesticulando hacia él. Suzuki-kun me dio esta cápsula. Después de que Suzuki asintiera ligeramente, ella continuó, su voz clara y académica. Dentro de esta cápsula hay un compuesto que contrarresta el sudor explosivo secretado por Bakugo-kun. Hace que el sudor se descomponga rápidamente.
Por supuesto, esta sustancia no es dañina y no causa una explosión por sí misma, pero anula temporalmente la capacidad de encender el sudor. El efecto dura aproximadamente 3 minutos o menos, dependiendo de la tasa de renovación del sudor. Lo usamos, se corrigió, lo usé rápidamente y golpeé por detrás. Después de lograr eso, el don de Bakugo-kun se detuvo temporalmente. La clase estaba impresionada. Un murmullo de comprensión corrió entre ellos. Pero, Izuku Midoriya, que parecía estar pensando profundamente en todo el asunto, murmuró una pregunta en voz baja. Sin embargo, en este momento de relativo silencio mientras todos intentaban absorber la información, su voz fue clara para todos. Pero, ¿cómo perdió el conocimiento, Kacchan, tan rápido? Estoy seguro de que habría cerrado la boca rápidamente. Así que es imposible que haya inhalado el gas durante mucho tiempo o en gran cantidad. ¿Verdad? Esta pregunta lógica llegó a los oídos de la clase 1A. Miraron a Momo y Ida en busca de una respuesta. Pero los dos estaban en silencio. Momo, porque no sabía necesariamente que Suzuki había usado un gas al final, en ese momento, ella había estado ocupada preparando la carga moldeada en el segundo piso. Y Ida, porque él, como todos los demás, había estado mirando desde la sala de observación. No sabía la mayor parte de los eventos que ocurrieron en ese pasillo después de la anulación del don, o el tipo de gas que Suzuki usó. Después de este breve silencio, Momo miró a Suzuki. Él, a su vez, los miró a ellos, a la clase 1A, a Momo, y a Olmig, que también estaba muy interesado en entender cómo sucedió. Entonces, Suzuki metió la mano en su guantelete con familiaridad y sacó un pequeño vial. Lo sostuvo para que todos lo vieran. El líquido interior era claro, casi como agua. Dentro de este vial hay un compuesto químico que actúa como anestésico inmediato al ser inhalado. Uno de los estudiantes, Zero, al parecer, abrió la boca, probablemente para interrumpir y preguntar si el compuesto era peligroso. Pero antes de que pudiera, Suzuki continuó, contemplando el vial mientras hablaba. Este compuesto no es peligroso. Pero se dispersa rápidamente. Puede entrar al cuerpo humano muy rápido, especialmente si esa persona está respirando con dificultad. Cuando terminó esa frase, todos parecían confundidos, como preguntándose, ¿y eso qué importa? Pero en el mismo momento, los ojos verdes de Izuku Midoriya se iluminaron como si una bombilla crucial se hubiera encendido en su cerebro. Comenzó a hablar rápidamente, sin importarle las miradas extrañas que otros le daban por sus murmullos. Eso es porque Kacchan necesita estar enojado para crear sudor. Así que su corazón siempre late muy rápido, ¿verdad? Eso también requiere una respiración continua y dificultosa para producir el sudor. Antes de que pudiera continuar, se detuvo, una nueva pregunta se formaba al encontrar algo ilógico. Pero aún así, el tiempo que habría inhalado fue el mismo momento en que fue atrapado por la red, ¿verdad? ¿Cómo podría ese breve momento ser suficiente para noquearlo hasta ese punto? En este momento, los ojos de Suzuki estaban fijos en él. No solo los suyos, sino los ojos de la clase 1 estaban sobre Midoriya, asombrados por su aguda deducción. Al mismo tiempo, miraron a Suzuki con estas nuevas preguntas. Suzuki estaba pensando, como era de esperar. Si esta persona hubiera entrenado un poco en lugar de tener tanto miedo durante tanto tiempo por no tener don, habría sido mucho más fuerte. Pero su ansiedad social lo obstaculiza en gran medida. Pensó esto en el mismo momento en que respondió a la pregunta de Midoriya. Eso es porque estuvo respirando este gas todo el tiempo. Los estudiantes estaban desconcertados por esta afirmación. ¿No usó Suzuki el gas solo cuando ató a Bakugo? Esta pregunta estaba en todas sus cabezas. Incluso en la de Olmig. Pero al final, Suzuki comenzó a explicar. Los hologramas me ayudaron a lograr esto. El humo que lancé inicialmente contenía este compuesto en una concentración muy pequeña y no visible. Estaba haciendo que Bakugo se viera afectado gradualmente. Al final, cuando estaba destruyendo las copias, estaba inhalando una mayor cantidad de gas anestésico con cada respiración enfurecida. Finalmente, cuando lo capturé, su corazón latía a un ritmo alto porque estaba tratando de recuperar su capacidad de crear sudor explosivo. Por lo tanto, no pudo protegerse y, al final, perdió el conocimiento. Los miembros de la clase 1A emitieron sonidos de asombro ante esta inteligencia de alto nivel, la planificación intrincada y la utilización de cada factor. Al mismo tiempo, Midoriya miraba a Suzuki con pura admiración, sin saber qué decir.
Había usado los mismos rasgos de su conocido de la infancia, su ira, su respiración rápida, de manera inversa para hacerle perder el conocimiento tan fácilmente. Por otro lado, Olmig fue el primero en hablar después de eso. Puso sus manos en sus caderas, su pecho inflándose de orgullo. Excelente trabajo. Así es como los héroes se conducen. Han ganado una puntuación perfecta. El veredicto estaba dado. El análisis estaba completo. El estratega Sindon no solo había ganado la batalla, sino que también había dado una lección magistral a sus compañeros de clase, y a su maestro, en el arte de la guerra táctica. El ambiente en la habitación era de un creciente respeto, puntuado por los suaves ronquidos rítmicos que venían del banco donde un cierto explosivo rubio todavía estaba poniéndose al día con su belleza perdida. Katsuki Bakugo. Katsuki Bakugo estaba mirando al suelo. Se había despertado en una de las impecables camas de la enfermería de la escuela. El olor estéril a antiséptico llenaba sus fosas nasales, un marcado contraste con los familiares olores a ozono y sudor. Imposible. La palabra fue un gruñido bajo, vibrando en su pecho. Perdí contra ese extra inútil. ¿Cómo sucedió eso? Definitivamente iba de ganar. ¿Cómo perdí? Antes de que pudiera continuar con sus pensamientos en espiral, la puerta de la habitación se abrió con un suave clic. La residente Youth Preserving Recovery Girl de la escuela entró. Miró al chico ahora despierto y preguntó, su tono profesional y ligeramente aburrido. ¿Estás despierto? Parece que el gas anestésico no te afectó demasiado. Pensé que tardarías un poco más. La heroína curativa se dirigió a su escritorio, el taconeo de su bastón resonando en la habitación silenciosa. Abrió un archivo y comenzó a escribir algunas notas, su interés en el chico que parecía estar sufriendo un shock, tanto que no escuchó ni respondió a su pregunta, aparentemente terminado. Ya que estaba en buenas condiciones físicas, lo había monitoreado durante una hora y no encontró problemas graves, no se molestó más. Además, tenía más responsabilidades. En contraste con la anciana despreocupada, la cabeza de Katsuki Bakugo, capaz de provocar múltiples explosiones en un breve momento, sufría un problema similar al de una computadora con capacidad de procesamiento insuficiente. Su mente luchaba con la realidad fundamental e inaceptable. Había perdido contra alguien sin don. Pero al final, se levantó. No miró hacia Recovery Girl, que tampoco dijo nada mientras lo veía irse, simplemente permaneció sentada y continuó llenando sus formularios de tratamiento. ¡Pum! La puerta de la enfermería se cerró detrás de él con más fuerza de la necesaria. Caminó rápidamente por los pasillos, sus ojos fijos al frente, sin parpadear. Finalmente, fue al salón de clases. No encontró a nadie. Entonces, finalmente notó, parecía que el día escolar había terminado. Todos se habían ido a casa. 2 horas después, iba de camino a casa, agarrando su bolso escolar con una intensidad que dejaba los nudillos blancos mientras repasaba los eventos del enfrentamiento. Había estado a punto de ganar. Su poder ofensivo, incluso sin su don al final, era más fuerte que el de su oponente. Su oponente era una persona sin don. ¿Qué posibilidad tenía de ser igual? Sin embargo, había sido la parte perdedora en ese encuentro. ¿Cómo? Lo que, Bakugo, recordaba era estar a punto de lanzar un ataque secuencial. Era consciente de que sus habilidades físicas eran superiores a las de su oponente. Pero esas herramientas, ese guante, las botas, la armadura pectoral, habían cambiado completamente la ecuación. La armadura absorbía impactos. El guante era lo suficientemente fuerte como para que, en el momento en que agarró su brazo, no pudiera moverse. Y luego esas botas, capaces de permitir que el débil sin don acelerara lo suficiente como para lanzarlo contra la pared con fuerza destructiva. El impacto le había dado un breve aturdimiento, una especie de shock en su sistema que lo dejó incapaz de moverse por un corto momento. Y luego, el gas anestésico. Incluso sin que nadie se lo señalara, él mismo era capaz de deducir la causa de su inconsciencia. Cierto, la fuerza del choque contra la pared fue fuerte y le había mareado un poco la cabeza. Pero su cuerpo, acostumbrado a las explosiones de corto alcance, podía soportar fácilmente tal impacto. Así que llegó a la causa de su desmayo. Ese gas anestésico. Ese bastardo me hizo respirar gas anestésico. Era la conclusión más cercana y probable a la que había llegado. Al entrar por la puerta de su casa, la vieja bruja, su madre, estaba a punto de preguntar por qué llegaba tarde. Pero no escuchó. Subió directamente a su habitación y se sentó en su escritorio de estudio personal. Allí, llegó al resto de las conclusiones. Ese gas solo no habría sido suficiente para noquearme tan rápido. Hay un problema aquí que necesito pensar. La mente del futuro héroe que, Katsuki, cultivaba comenzó a trabajar a plena capacidad.
El gas que había llegado a su nariz, que había inhalado al final, no era tan grande en cantidad. Estaba seguro de que la cantidad de gas no era suficiente para hacerle perder el conocimiento en meros segundos. Entonces, ¿cómo había perdido el conocimiento? ¿1 minuto? ¿2? ¿3? Finalmente, llegó a entender la razón. El gas ya estaba disperso por todas partes. No era solo el gas que me lanzó al final. En verdad, durante la pelea, había tenido una sensación, un olor extraño en el lugar. Ese gas que usó para crear esos hologramas, en realidad era un compuesto que trabajaba en conjunto con el anestésico final. Al final, causó el efecto inductor directo del sueño. Mientras respiraba ese gas durante el minuto o más que pasó destruyendo las copias holográficas, estaba siendo preparado para el golpe final. Y él, como un idiota, no se había dado cuenta. Por primera vez en su vida, Katsuki alcanzó un estado de calma. Contrario a la ira o la confusión. Sintió que no servía de nada enfadarse. Por primera vez en su vida, no había beneficio en estar enojado. Porque había perdido. Porque no había tenido en cuenta la idea de que su oponente prepararía ese líquido que le impedía usar su don de explosión. Más el gas que funcionaba para hacer más fuerte el segundo gas anestésico. Un plan de 3 partes y múltiples capas. Y él simplemente nunca pensó que podría tener éxito porque nunca había anticipado tal acción de ese don nadie sin don. Suzuki Saito. Te recuerdo. Al día siguiente, cuando Katsuki fue a la academia UA, entró al salón de clases. Todos lo estaban mirando. Podía sentir sus ojos, lástima, curiosidad, cautela, perforándolo como agujas físicas. Pero los evitó a todos. Su mirada carmesí recorrió la habitación y se posó en su objetivo. Caminó directamente hacia donde Suzuki estaba sentado. La clase contuvo el aliento colectivamente. Una silla se movió hacia atrás en algún lugar. La gente estaba a punto de intervenir, pensando que otra confrontación explosiva estaba a punto de comenzar. Pero, Suzuki, se levantó primero. Se giró y miró directamente a los ojos de Katsuki, sus propios iris rojos calmados e ilegibles. Me alegra mucho que ese gas no te haya causado problemas duraderos. La sincera preocupación en su voz fue lo suficientemente convincente como para que la clase lo mirara con una perspectiva diferente. Sabían, o creían saber, que las acciones de Suzuki eran amistosas en este momento, basándose en sus movimientos y tono. Pero para Katsuki, sonó diferente. Sonó como burla envuelta en falsa cortesía. Así que habló con pura desdén sin diluir. Deja de fingir, bastardo. No eres una persona inteligente. Eres una persona engañosa. No es así. Suzuki fingió no entender de qué hablaba Katsuki. Inclinó ligeramente la cabeza, una imagen de inocencia confundida. ¿De qué hablas? Creo que solo usé lo que tenía para ganarte. ¿No es esa la forma correcta de ser un héroe? ¿Usar todo lo que tienes a tu disposición y minimizar el daño a cero? Tenía razón, y eso enfureció aún más a Katsuki. Pero no lo demostró. Sus manos, que normalmente ya estarían chispeando, permanecieron quietas a sus costados. Contra todas las expectativas de la clase, que esperaban que el estudiante que había estado gritando desde el primer día estallara, Katsuki Bakugo sonrió. Era una sonrisa feroz, de depredador, con todos los bordes afilados y violencia prometida. Me aseguraré de ver si eso funciona una segunda vez, monstruo sin don. Y antes de que alguien pudiera procesar completamente la escalofriante calma de su amenaza, Katsuki se giró y caminó hacia su propio asiento. Se sentó con un golpe definitivo, aparentemente dando por terminada la conversación. Por otro lado, Mina y Kirishima se habían acercado a Suzuki, con miradas mezcladas con preocupación y confusión, especialmente de Kirishima, que se sentía atrapado entre su nueva admiración por Suzuki y su existente y complicada amistad con Bakugo. No te preocupes. Solo perdió feo, dijo Kirishima, tratando de sonar tranquilizador pero sonando ligeramente incómodo. Suzuki sonrió como si no le importara lo que acababa de pasar. Tranquilo. Bakugo no está molesto. Parece que ha superado un problema que tenía y ha encontrado la solución. Luego, volvió a sentarse en su asiento. Al momento siguiente, el maestro, Aizawa, entró al salón de clases, una momia encorvada de agotamiento. Todos los demás se apresuraron a hacer lo mismo, la tensión de la mañana disipándose bajo la mirada de ojos muertos de su maestro. Pero en su mente, Suzuki estaba pensando, observando a Bakugo, desde el rabillo del ojo. Interesante. No imaginé esta reacción. Pensé que estaría furioso. ¿Podría ser que realmente lo pensó con calma? El juego estaba lejos de terminar. La primera ronda había concluido.
Pero el chico explosivo en la parte de atrás ya no solo estaba ardiendo, estaba frío. Calculador. Y eso, Suzuki, se dio cuenta, podría ser un oponente mucho más peligroso que aquel al que había drogado y enredado ayer. Había pasado una semana desde la prueba. Además, Bakugo, no me había vuelto a hablar. Parecía más tranquilo que nunca. Quizás esa era una especie de mejora maravillosa en su personalidad. Y eso no era lo que específicamente había esperado. La razón era simple. Ese tipo de mejora lo haría mucho más fuerte. Y francamente, prefería su personalidad cuando era más débil y sufría de problemas psicológicos. Eso crearía una falla que podría explotar para ganarle. De todos modos, no servía de nada hablar de ese tema ahora. Porque en este momento, estaba mirando a Mina Asido, que adoptaba una postura de combate en el campo de entrenamiento durante la clase de combate. La lección requería que todos entrenaran en combates contra un compañero. Momo y Kirishima también estaban uno al lado del otro, entrenando en combate. Por supuesto, Kirishima no estaba usando su don especial de endurecimiento, ya que eso haría la pelea injusta. Estaba observando su pelea. Parecía que los movimientos de Momo eran más fluidos y gráciles que los golpes más pesados y directos de Kirishima. Claramente, la fuerza física se concentraba en el lado del chico pelirrojo. Por otro lado, el movimiento de Mina frente a mí era más preciso y parecido a un baile. Se abalanzó. Yo estaba a la defensiva en este momento, evadiendo sus ataques mientras ella soltaba pequeños gritos que se asemejaban a los efectos de sonido de las películas de acción. Y ya. Ja. Eres demasiado rápido. Pero voy a ganar. Dijo esto mientras dirigía una patada precisa hacia mi costado. No esperaba que tuviera habilidades cuerpo a cuerpo tan sólidas incluso antes de venir a UA. Quizás la había subestimado bastante. Pero no era una presa fácil. Podía defenderme usando algunas posturas laterales de estilos de combate como el boxeo, más algunas otras técnicas de artes marciales que había practicado. Me estaba defendiendo bien contra ella. Pero durante este intercambio, noté algo interesante. La fuerza física inherente a su cuerpo era notable. Podía rivalizar con la de los chicos, o incluso superar la fuerza humana normal. No por entrenamiento intensivo, sino probablemente debido a un factor genético. Quizás su mutación física, la piel rosada, los cuernos amarillos, no era solo una adaptación para que su ácido coexistiera con su cuerpo sin dañarlo. También era una mejora física que elevaba su fuerza basal. Toma esto. Mina, dijo, con su puño dirigiéndose directamente a mi cara. También sentí que el eje de su movimiento era solo un señuelo, porque su puño no estaba lo suficientemente apretado para ser realmente efectivo en engañarme. Así que retrocedí medio paso. Esto hizo que esquivara su puñetazo. Pero su pie se había deslizado y se había colocado entre mi pie derecho y el suelo. Si me hubiera movido después de ese medio paso atrás, habría tropezado y caído. Pero ella se sorprendió. La sonrisa satisfecha que se había formado en el momento en que retrocedí desapareció. Eso también hizo que dudara una fracción de segundo. Tú. No terminó su palabra. El puño que había levantado, ya lo había agarrado. Usando apalancamiento y gravedad, levanté su cuerpo, redirigí su impulso y la llevé suavemente al suelo. Todo eso sucedió en un segundo. Ella me miró desde donde estaba inmovilizada en el suelo, aparentemente incapaz de creerlo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hiciste? Estaba segura de que ibas a caer. Anclaste tus pies. Le dije, tomando una respiración profunda. Había estado practicando una forma de respiración, como los Demon Slayers en el anime Demon Slayer. Cierto, noté que no era capaz de cortar rocas gigantes como esos personajes, pero me beneficié de la técnica de respiración usándola para aumentar ligeramente mi poder físico por un momento. Cierto, no era tan efectiva como la respiración real de Demon Slayer, pero me era útil. Me permitía concentrar la fuerza de mi cuerpo en un momento específico, lo que me permitió ejecutar esa maniobra rápida. Decidí responder a la pregunta de Mina, mientras le ofrecía una mano para ayudarla a levantarse. No es nada. Solo un estilo de respiración que me permite usar mi fuerza de manera más eficiente. La chica que se levantó me miró con una expresión extraña. Luego sonrió, como si no fuera a dejarlo pasar, pero no sin decir. Eso es tan genial. Quiero que me enseñes ese estilo. Se ve increíble. Cerró la corta distancia entre nosotros. Mientras estaba muy cerca, noté que me miraba con una mirada aguda. Parecía que estaba planeando algo. Porque instintivamente sentí que su objetivo era derribarme, tomé una respiración profunda y silenciosa para no alertarla. Su mano había agarrado mi muñeca con un agarre firme, como si estuviera a punto de lanzarme por encima de su hombro.
Pero antes de que pudiera hacer eso, ya había redirigido el movimiento de mi propia mano y agarrado su muñeca en su lugar. Al segundo siguiente, había colocado mi pie entre sus piernas y barrido su postura. En el segundo, una vez más, Mina estaba en el suelo, mostrando fácilmente su asombro mientras me miraba fijamente como si no pudiera creer que la habían vuelto a tirar. Maldición. ¿Cómo es que siempre me lees la mente? Quería tirarte al suelo esta vez. Le dije, fingiendo estar tranquilo. Porque sentía que si hubiera sido lo suficientemente rápida, podría muy bien haber logrado derribarme. Pero sabiendo que era del tipo juguetón que no se rendía fácilmente y le gustaba devolver las cosas, había anticipado que intentaría algo así. Así que estaba preparado. Nunca debes mostrar tu intención. La chica parecía no entender lo que dije, así que se lo señalé. Te estabas acercando con mucha calma, pero noté que tus ojos estaban fijos en mi brazo. Así que sabía que querías agarrarme en algún momento. Simplemente te engañé fingiendo que hablaba y me concentraba en eso. Pero en realidad, sabía que agarrarías mi brazo, así que estaba listo. Después de que terminé de explicar, pareció enojada y dijo en mi dirección, eso no es justo. Tengo que derribarte a ti también. Me reí de eso. Mi risa no venía del corazón. Quizás había perdido la capacidad de reír genuinamente hace mucho tiempo, o tal vez la comedia simplemente no se adaptaba a mi personalidad. Así que hablé mientras fingía reír de manera artificial. No parecía que ella pudiera detectarlo, así que continué. Con entrenamiento, quizás puedas derribarme. Pero en mi corazón, estaba pensando, imposible. Nunca podrás derribarme. Apunto a niveles mucho más altos que eso. Solo necesito terminar de construir mi equipo personal, y entonces no permitiré que nadie me derrote en el futuro. Por supuesto, no dije eso. En cambio, parecía que la estaba apoyando. Mina sonrió ante eso y dijo, definitivamente. Solo espera, voy a tirarte al suelo con fuerza. Desde el otro lado, un sonido se acercó por detrás. Me giré rápidamente. La persona que se había acercado, era alguien a quien me sorprendió ver. Era Izuku Midoriya. Me miraba, acercándose, y parecía sobresaltado de que me hubiera dado la vuelta en el momento en que se acercó. Parecía avergonzado por mi mirada y la de Mina, que ahora se levantaba y también miraba a Midoriya. Pero a diferencia de mí, que lo miraba con calma, ella habló con energía juvenil mezclada con honestidad directa. Oye, Midoriya-kun. ¿Necesitas ayuda con algo? Su amable tono hizo que el rostro de Midoriya se relajara un poco mientras la miraba. Luego me miró a mí y preguntó, su voz vacilante pero decidida. Yo, quería hablar un poco contigo, Suzuki-san. Me preguntaba si podríamos hablar un rato. Lo miré seriamente. No sabía qué quería específicamente hablarme, especialmente porque no hablábamos mucho. Cierto, quería hablar con él y construir algún tipo de relación, especialmente porque poseía One for All. Pero esto había llegado muy rápido. Quería que todo fuera natural y un poco pausado. Pero, esto parece una buena oportunidad. No hay que desperdiciarla. Mina, voy a ir a hablar con Midoriya un rato. Puedes continuar tu entrenamiento y practicar algunos de los ejercicios de movimiento. La chica vivaz, que no encontró problema en que me fuera con Midoriya, sonrió y fue a continuar su propio entrenamiento. Está bien. Te esperaré. Midoriya y yo caminamos una corta distancia fuera del área principal de entrenamiento, encontrando un rincón relativamente tranquilo cerca de algunas colchonetas apiladas. El aire todavía zumbaba con los sonidos del combate, pero aquí estaban amortiguados. Él estaba de pie torpemente, jugueteando con los dedos, sus ojos verdes mirando alrededor antes de fijarse finalmente en mí con una intensidad que era casi dolorosa por su sinceridad. Esperé, mi expresión neutral, sin revelar nada. Suzuki-san, comenzó, su voz baja. Yo, he estado pensando. En el combate. En cómo peleaste. Y. En cómo no tienes un don. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras mismas fueran peligrosas. Yo, solía no tener don también. Lo dijo. La confesión flotó en el aire entre nosotros, cargada con un peso que entendía demasiado bien. Estaba observando mi rostro de cerca, buscando una reacción, incredulidad, lástima, desdén. No le di ninguna. Solo seguí escuchando. Y verte, la forma en que planeaste, la forma en que usaste tu equipo, la forma en que te moviste, es increíble. No esperaste a que alguien te diera poder. Construiste tu propio camino. Sus palabras salían más rápido ahora, cayendo en ese conocido torrente de murmullos, aunque trataba de mantenerlo bajo control. Siempre quise ser un héroe. Pero pensé, sin un don, era imposible. Simplemente, lo acepté.
Ni siquiera intenté encontrar otra manera. No como tú. Analizaste a todos. Construiste herramientas. Usaste estrategia. Tú, realmente peleaste. Miró hacia abajo a sus propias manos, las manos que ahora tenían un poder que podía nivelar edificios y destrozar sus propios huesos. Tuve suerte. Alguien me dio una oportunidad. Un poder. Pero tú, te tomaste la oportunidad para ti mismo. No puedo dejar de pensar en eso. Finalmente, levantó la vista, sus ojos verdes ardían con una mezcla de admiración, culpa y una especie de esperanza desesperada. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste que podías hacerlo? Cuando todos los demás debieron haberte dicho que era imposible. Era una pregunta genuina. La pregunta de alguien que veía en mí un reflejo de su propio yo pasado, pero uno que había elegido un camino completamente diferente e inexplorado. Este era el punto de conexión. La vulnerabilidad que podía usar. Permití que mi expresión se suavizara, solo una fracción. No lo suficiente para ser cálida, pero sí para parecer reflexiva, abierta. Miré más allá de él por un momento, como recordando una memoria difícil. Todos decían que era imposible, dije, mi voz plana pero no cruel. Todavía lo hacen. Pero nunca me importó mucho lo que otros definían como posible. Me importaba lo que podía calcular, lo que podía construir, lo que podía demostrar. Volví a encontrar su mirada. Empecé ignorando la palabra no puedo. Desglosé el problema. Para ser un héroe, uno necesita poder para salvar personas y derrotar villanos. El poder tradicional viene de los dones. Carecía de esa variable. Así que tuve que introducir nuevas variables. Tecnología, estrategia, psicología, preparación. Convertí el problema de un déficit físico en un desafío de ingeniería y táctico. Lo vi colgado de cada palabra, su mente zumbando, absorbiendo la metodología. En cuanto a decidir que podía hacerlo, hice una pausa, creando la mentira con cuidado. Miré al mundo y vi que los héroes más grandes no siempre eran los que tenían los dones más fuertes. Eran los más inteligentes, los más adaptables, los que podían convertir cualquier situación a su favor. Decidí que me convertiría en ese tipo de héroe. No a pesar de no tener don, sino gracias a ello. Obliga a una claridad de pensamiento que a menudo falta en aquellos que dependen del poder innato. Era lo perfecto para decirle. Reformulaba la debilidad como una fortaleza potencial. Apelaba a su mente analítica. Pintaba una imagen de determinación heroica en la que él desesperadamente quería creer. Los ojos de mi torilla estaban muy abiertos. Asentía lentamente, inconscientemente. Claridad de pensamiento, repitió suavemente. Porque tienes que pensar en todo, no puedes confiar en una sola cosa. Exactamente, dije. Tu poder, One for All, es inmenso. Pero por lo que he observado, también es salvaje. Te rompe cuando lo usas. Ese es otro tipo de problema. Un problema de ingeniería. En lugar de solo tratar de reunir más fuerza de voluntad para manejarlo, ¿has considerado que podría necesitar una solución estructural? ¿Equipo de apoyo para dispersar la fuerza? ¿Un sistema de amortiguación? ¿Un mecanismo de entrega que no sea tu propio esqueleto frágil? Estaba plantando semillas, sugiriendo que su poder regalado era solo otra pieza de tecnología inestable que necesitaba mi tipo de experiencia para arreglarlo, haciéndome parecer un aliado potencial, un consultor, incluso una necesidad para su propia supervivencia. Me miró fijamente, completamente atónito. La idea claramente nunca se le había ocurrido. Su enfoque había sido puramente interno. Entrenar más duro, aguantar más, romper menos. El concepto de una solución externa era revolucionario. Yo, nunca pensé, podría eso siquiera. Tartamudeó. Tenemos el mejor departamento de apoyo del país aquí, dije, gesticulando vagamente hacia la escuela. Y un maestro que entiende el valor de las herramientas. Me refería a Aizawa, pero dejé que él lo interpretara. El punto es que el método de victoria no está prescrito. Lo encuentras. Lo construyes. Dejé que el silencio flotara por un momento, dejando que las ideas se hundieran en su cerebro fértil y sobreactivo. Luego, ofrecí una pequeña sonrisa calculada. No amistosa, sino de colegas. La sonrisa de un investigador a otro. Preguntaste cómo empecé. Empecé decidiendo que las reglas del mundo eran sugerencias, no leyes. Y luego me puse a trabajar. Izuku Midoriya estaba frente a mí, un asombro transformador amaneciendo en su rostro. Veía en mí no solo a un compañero que había vencido a Kacchan, sino a un filósofo de un camino diferente hacia el heroísmo. Un camino que hablaba directamente al chico solitario y sin don que solía ser. Lo tenía. No como amigo, todavía no.
Pero como alguien que me veía con profundo respeto y veía un inmenso valor en mi perspectiva única, era un punto de apoyo mejor de lo que podría haber planeado en una simple sesión de entrenamiento. Gracias, dijo, su voz espesa de emoción. Gracias por hablar conmigo. Por supuesto, respondí, girándome ligeramente como para volver al entrenamiento. Todos estamos aquí para aprender unos de otros. Mientras me alejaba, dejándolo con sus pensamientos tumultuosos, podía sentir su mirada en mi espalda. La conexión estaba hecha. El estratega Sindon y el recipiente del poder más grande del mundo. Una alianza, por naciente que fuera, construida sobre una base de verdades calculadas y filosofías compartidas estratégicamente. Las piezas en el tablero se estaban moviendo a su lugar.